Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Escobar y hoy hablaremos sobre el twang y la nasalidad. Es muy común que la gente confunda el twang con la nasalidad. Por ejemplo, normalmente durante las clases grupales o personalizadas de canto que doy, cuando hago ejemplos sobre twang, los estudiantes preguntan, profe, ¿pero eso no es un sonido nasal? Sin embargo, el twang y la nasalidad son dos cosas distintas que se producen en lugares distintos de nuestro instrumento vocal y por esa razón es que podemos combinarlas. Entonces, para entender su diferencia, veamos primero dónde se producen. El twang se produce en un lugar conocido como epilaringe, este que estoy señalando aquí, donde se encuentra el esfínter ariepiglótico. Si estrechamos ese esfínter, entonces producimos twang. Por otra parte, la resonancia nasal se produce en la cavidad nasal, que es el espacio que se encuentra por encima de la boca, este que vemos aquí. Cuando la resonancia nasal interviene en la producción de la voz se vuelve nasal, es decir, se produce la nasalización de la voz o nasalidad. Para que esto sea posible, el puerto nasal, también conocido como puerto velofaríngeo, debe estar abierto. Este espacio aquí es conocido como el puerto nasal o puerto velofaríngeo. Entonces, en esta imagen, en este gráfico, el puerto velofaríngeo está abierto. Y en este otro, el puerto velofaríngeo está cerrado. ¿Ok? Entonces, puerto velofaríngeo abierto, puerto velofaríngeo cerrado. Como ustedes ven en la gráfica, cuando la cavidad nasal está abierta, entonces también está pasando a amplificar la voz, ¿vale? Todo lo que está en azul es, digamos, el recorrido de la voz. Todo esto, o sea que, por ponerlo en palabras simples, todo esto en azul es donde está siendo amplificada la voz, ¿ok? Entonces, cuando el puerto velofaríngeo está abierto, la cavidad nasal también está amplificando la voz. Entonces, cuando la cavidad nasal amplifica la voz, se produce la nasalidad. O sea, empezamos a hacer esto. Hola amigos, ¿cómo están? Ahí el puerto velofaríngeo está abierto y aquí el puerto velofaríngeo está cerrado. Entonces son dos sonidos distintos. Así pues, vemos que tanto el twang como la nasalidad se producen en lugares diferentes. O sea, el twang se produce aquí y la nasalidad se produce acá. Y por eso mismo, porque se producen en lugares diferentes, nosotros somos capaces de combinarlos. O sea, nosotros podemos producir un sonido que combine las características tonales del twang y la nasalidad. Entonces, cuando producimos twang sin nasalidad, o sea, cuando estrechamos el esfínter, pero mantenemos el puerto velofaríngeo cerrado, a ese tipo de sonido le vamos a llamar twang oral. Y cuando lo hacemos con el puerto velofaríngeo abierto, o sea, cuando estrechamos el esfínter mientras tenemos el puerto velofaríngeo abierto, entonces a ese tipo de sonido le vamos a llamar twang nasal. A continuación voy a mostrarles ejemplos de lo que acabamos de ver. Un sonido nasal sería se bastasse una canzone, se bastasse una canzone. Hola amigos, ¿cómo están? Ese es un sonido nasal. Ahora, un sonido no nasal sería se bastasse una canzone. ¿Ok? Y lo que voy a hacer a continuación es agregar twang al ejemplo que no tiene nasalidad y luego al ejemplo que tiene nasalidad. Entonces, twang oral. Se bastasse una canzone. Sone. Ah. Se bastasse una canzone. ¿Listo? Eso sería twang oral. Y si agrego nasalidad, o sea, si abro el puerto velofaríngeo, sonaría así. Se bastasse una canzone. Se bastasse una canzone. Entonces, el twang oral y el twang nasal son dos cosas distintas y producen resultados tímbricos distintos. Entonces, ¿en qué contexto se utilizan? Por ejemplo, hay cantantes de salsa que utilizan twang oral y twang nasal. Hay unos que se inclinan más por el twang nasal y hay otros que se inclinan más por el twang oral. ¿Ok?
Por ejemplo, lo que hace Jennifer Hudson, la gran mayoría de las veces es twang oral, ¿vale? Cuando Jennifer Hudson está cantando agudos, o por ejemplo Demi Lovato cuando está cantando agudos, ella utiliza twang oral. Por ejemplo, en el country se utiliza twang nasal, mientras que en muchos tipos de pop se utiliza twang oral, pero en mucha menor medida. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, vamos a querer combinar esas dos cualidades o simplemente usar una de ellas. ¿Ok? Recapitulando, el twang se produce en esta área conocida como la epilaringe, que es allí donde se encuentra el esfínter ariepiglótico, y la nasalidad se produce en la cavidad nasal, que se encuentra por encima de la cavidad bucal. El twang se produce aquí cuando estrechamos el esfínter ariepiglótico, y la nasalidad se produce aquí cuando dejamos el puerto velofaringeo abierto. Como el twang y la nasalidad se producen en espacios diferentes, podemos combinar esos dos tipos de calidades vocales. Y esas combinaciones van a depender tanto de nuestras preferencias personales como del género que estamos cantando. Hay géneros donde el twang nasal suena mejor y hay géneros donde el twang oral suena mejor. Espero que les haya sido de ayuda esta información y nos vemos en el próximo video.